Hola, ¿cómo están amigos lectores? Mi nombre es Carla Valdés y les doy la bienvenida a Charlas Literarias. Hoy voy a hablar de este libro, Una vuelta de tuercas. Vamos a hablar todo acerca de este libro, sin spoilers. Así que si tú no has leído el libro, muy bien te puedes quedar porque te va a interesar, te va a ayudar mucho, porque es un libro muy ambiguo, entonces te va a ayudar mucho a leerlo y a disfrutarlo más. Y el final no cierra. Cuando llegamos al final de otra vuelta de tuercas, sentimos que todo queda suspendido en el aire. O sea, ¿será que Henry James nos quiere decir que la verdad no se posee, solo se interpreta? ¿O esta ambigüedad en su forma de decirnos que la verdad humana siempre está contaminada por el miedo y el deseo? Oigan, pues otra vuelta de tuercas de Henry James, ilustrado por Ana Juana, en esta edición de Lungware, que tiene 195 páginas. Pero déjenme mostrarles, por favor, estas ilustraciones tan maravillosas que trae esta edición. La verdad es que a mí me gustó mucho el tamaño de la letra, la calidad del papel, las ilustraciones. Hay otra edición también muy bonita, no me acuerdo ahorita cómo se llama, la editorial, pero yo estoy fascinada con mi edición. Al final trae los bocetos que se hicieron para esta edición. Me gustó muchísimo, les digo, el tamaño de la letra y todo. Está ilustrado por Ana Juan, como creo que ya les dije. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar de esta obra. Hoy vamos a explorar esta obra, su contexto, su simbolismo, sus raíces filosóficas y psicoanalíticas, y ese inquietante juego de luces y sombras con el que Henry James redefine el miedo, porque hay lecturas que nos asustan por lo que cuentan, sino por lo que nos hacen pensar, ¿no es cierto? Historias en donde el miedo no viene de los fantasmas, sino de nuestra propia mente y de cómo nos imaginamos todos estos escenarios. Henry James escribió esta novela en 1898, justo en el momento en que Sigmund Freud publicaba sus primeros estudios sobre la histeria, los sueños y el inconsciente. Aunque James no lo conocía directamente, ambos partían del mismo clima intelectual. El fin del siglo XIX, cuando la razón victoriana comenzaba a mostrar lo que reprimía bajo su superficie. Esta obra se ha llamado la historia de fantasmas más perfecta jamás escrita, pero también el relato de una mente descompuesta por la represión victoriana. Ambas cosas pueden ser ciertas, porque lo que hace única esta novela es precisamente su ambigüedad, porque no nos es posible saber qué está ocurriendo y qué ocurrió al final. Vamos a ver el contexto histórico. A finales del siglo XIX, el mundo occidental estaba dividido entre dos fuerzas.
Por un lado, la razón científica, la fe en el progreso y la moral victoriana. Por el otro lado, lo oculto, lo racional, lo inconsciente, que empezaba a despertar gracias a Freud y a los nuevos movimientos espirituales, o mejor dicho, espiritistas. Porque Henry James, estadounidense, fincado en Inglaterra, era un observador privilegiado de esta práctica. Mientras que los contemporáneos de Henry James todavía escribían novelas realistas, él se adentraba en los laberintos de la mente humana. Otra vuelta de tuercas aparece en 1898, un año clave, el fin de la era victoriana. El miedo ya no se esconde en los castillos ni en los cementerios, ahora vive en la conciencia, en la moral, en los pensamientos que no pueden decirse. Por eso, esta pudiera ser no una historia de fantasmas, de terror, o sí, depende de cómo tú quieras mirarla o desde donde tú la quieras ver. Ahora vamos a hablar de la trama. Una joven institutriz llega a una mansión aislada, Bly, para cuidar a dos niños huérfanos, Miles y Flora. Todo parece perfecto. La casa es luminosa, el jardín florece y los niños parecen encantadores. Pero pronto la institutriz, que por cierto nunca sabremos su nombre, empieza a ver figuras extrañas. Un hombre y una mujer que parecen acechar la casa, que cree ella reconocerlos como los antiguos sirvientes muertos. Y ella está convencida de que los niños están siendo influenciados por ellos, por los fantasmas. A partir de ahí, lo que sucede puede interpretarse de dos maneras. O los fantasmas son reales, o la institutriz está perdiendo la razón. Y esto es todo lo que voy a mencionar acerca de la trama. Ahora, ya les mencioné en un principio la luz, ya que en la tradición gótica el terror pertenece a la noche. Pero Henry James rompe esa regla, ya que en otra vuelta de tuercas las apariciones ocurren a plena luz del día. El miedo no necesita sombras, ocurre cuando todo está a la vista. La luz, símbolo de la verdad y de la razón, se convierte aquí en un espacio, en una especie de incertidumbre. Cuando la institutriz ve por vez primera a uno de estos fantasmas que es Peter Quint, no hay oscuridad, ni truenos, ni velas, solo un día claro, una torre y la sensación de que alguien la observa. Este gesto convierte la luz en un espejo y cuanto más lo ve con claridad, menos se entiende, porque el horror no está oculto, está expuesto, y eso es verdaderamente perturbador. James transforma el miedo físico en una forma de lucidez insoportable. De hecho, la luz ilumina tanto que ciega. Ahora voy a hablar de la estructura
estructura de la novela refuerza este desconcierto porque todo empieza con un marco narrativo. Un hombre llamado Douglas lee un manuscrito de una institutriz que conoció en su juventud y escuchamos su voz y luego entramos en la historia y nunca más volvemos a salir de ahí ni a regresar a la sala donde Douglas comenzó este relato. Henry James rompe el marco. No sabemos qué fue de Douglas ni de los oyentes. El relato se interrumpe sin cierre. El resultado es una sensación de caída, de vacío. No hay un desenlace claro porque no hay una verdad única. La historia se disuelve en la duda. Y esa es la genialidad de Henry James en esta novela en particular, que convierte la ambigüedad en estructura. Y esto es muy chistoso porque el lector queda en el mismo lugar que la protagonista, viendo demasiado, pero sin entender nada. Ahora bien, esta lectura se puede ver, se puede leer, se puede interpretar desde una mirada freudiana. La novela puede leerse como relato de una mente dominada por la represión sexual y moral. Y es que así lo han interpretado varios críticos. No crean que yo me la estoy inventando. Porque la institutriz vive sola, sin contacto afectivo, bajo una rígida moral victoriana. Los fantasmas podrían ser la proyección de sus propios impulsos reprimidos, deseo, culpa, miedo, frustración. Si tú ya leíste esta novela, fíjate y verás que este hombre, este fantasma que ve, que es Peter Quint, no es solo una aparición. Fíjate, y Quint es el símbolo del deseo prohibido, del poder masculino y de la transgresión. Ella lo ve y lo percibe, mejor dicho, como una amenaza, porque representa lo que teme en sí misma. El fantasma es el síntoma de lo no nombrado. Esta obra cuestiona la idea misma de la verdad. ¿Podríamos confiar en nuestra percepción? ¿Existe una realidad fuera de la interpretación? Además, la institutriz busca una verdad moral y espiritual y termina atrapada en sus propias interpretaciones. Y también veo que James está consciente de la posición de la mujer de esa época victoriana, la mujer joven, sin apellidos, sin poder, sin voz social. Y una única forma de existir es obedecer, educar y mantener la moral. Pero pues toda esta rigidez puede desbordar su mente. El horror de esta pobre mujer será en realidad el conflicto entre lo que debe sentir y lo que realmente siente. ¿Será que Henry James nos quiere decir que la verdad no se posee, solo se interpreta? ¿O esta ambigüedad en su forma de decirnos que la verdad humana siempre está contaminada por el miedo y el deseo? No sé.
Y es que Henry James crea una novela que no da respuestas, porque su propósito no es resolver el misterio, sino mostrar el mecanismo de la duda. Nos obliga a convivir con la posibilidad de que ambos extremos sean ciertos. ¿Son reales los fantasmas o son alucinaciones o delirios? Y Henry James nunca lo aclara, porque el verdadero tema no es lo sobrenatural. Espero irme explicando, porque de verdad es una novela bastante inquietante. De verdad que yo me imagino, y sí, que más que ver fantasmas, el horror está en la duda propia o en la propia duda de no confiar y querer validar lo que estás viendo. Imagínate esto. El final no cierra. Cuando llegamos al final de otra vuelta de tuercas, sentimos que todo queda suspendido en el aire. O sea, cierras el libro así con esta cara. Te lo juro. Henry James cierra la historia en apariencia, pero deja sin respuestas las preguntas esenciales. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Por favor, ¿qué pasó ahí? Esto no es un descuido, sino un gesto deliberado, porque su mayor logro está en que cualquier interpretación destruye la otra. Esto es, si afirmas que la institutriz sí ve fantasmas, todo encaja. Pero también si afirmas que no hay. Y el lector queda atrapado igual que la institutriz, atrapado entre la luz y la sombra con este final. Y es que no hay desenlace porque no hay una única verdad. Y el título mismo lo anuncia. Cada lectura, cada interpretación es una vuelta más de tuerca que nos hace dudar. La estructura de otra vuelta de tuercas, Henry James construye la novela como un relato enmarcado, porque es un cuento dentro de otro cuento. Esta estructura sirve para sembrar desde el inicio una duda que nunca se resuelve del todo. Podemos confiar en quien narra, o sea, desde ahí ya nos está haciendo dudar. Henry James evita la descripción explícita del miedo. Nunca nos dice exactamente qué ve la institutriz, apenas lo insinúa. El efecto es magistral. El lector imagina más de lo que se muestra, y este procedimiento, la economía del horror, influirá después en autores como Shirley Jackson, Susan Hill, o incluso en el cine de Others o de otros y The Innocents o Los Inocentes. El simbolismo de la luz y la oscuridad, como bien lo he dicho, en esta obra el miedo ocurre a plena luz del día. James rompe con el cliché gótico de los relámpagos, la noche, los castillos. Aquí la luz revela en lugar de proteger. Ilumina
lo que no quisiéramos ver. La claridad exterior contrasta con la oscuridad interior de la mente humana. La estructura cerrada pero ambigua, junto con el estilo psicológico sugerente, hacen otra vuelta de tuercas, una obra que nos enfrenta a los límites de la razón y la locura, nos hacen desconfiar de la mirada del narrador y transforma el miedo sobrenatural en terror existencial. En el fondo, Henry James nos propone una pregunta que sigue vigente. ¿Qué es más aterrador? ¿Un fantasma real o una mente que nos inventa? Y dime, ¿qué te parece con todo lo que te he platicado de Henry James? ¿Tú ya has leído a Henry James? ¿Qué otras obras has leído de él? Nada de lo que él escribió se parece a Otra Vuelta de Tuercas, que fue un encargo y fue hecho por entregas. Y bueno, espero que esta reseña te sirva para leerla, para entenderla mejor. Y si ya la leíste, pues te vas a reír junto conmigo porque vas a recordarla y a decir, es cierto, es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo les mando un beso. Nos vemos muy pronto con mis lecturas de septiembre. De septiembre. Y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.